ustedes quieran hablar con el doctor y al final de la clase pues vamos a tratar de subsanar. Sean todos bienvenidos. Dejo al doctor Bonilla con ustedes. Buenas tardes a todos y a todas, un placer saludarles nuevamente. Pedir disculpas por la interrupción del viernes pasado, pues motivos mayores no nos permitieron poder desarrollar completamente la clase. Vamos a tratar de hacer una pequeña recordatorio de lo que es la presentación y la ley en particular. Como todos saben, el Ministerio de Salud está encaminado dentro de su gestión de desarrollar en los recursos humanos, en el talento humano, darle las herramientas necesarias para que puedan brindar una atención integral a la persona adulta mayor. Y es así como se han hecho gestiones encaminadas a garantizar esto a través de convenios o gestiones con organismos internacionales, ¿sí? Que permitan hacer eso. Es así como ustedes han visto de que en el primer nivel de atención se está dando el curso de ACAPEN, que ya van más de casi 900 personas que están acreditadas ya, y en el contexto internacional, al inicio de este curso éramos el último lugar a nivel internacional con personal de recursos humanos acreditado, y al momento ya estamos en el segundo lugar por la cantidad de personas que están acreditando. Pero además estamos invirtiendo en la parte de con los recursos que son aquellos que están conduciendo procesos, tanto a nivel de los hospitales como a nivel de la región o a nivel de los IBASIS o en las unidades especializadas. Y es así como estamos desarrollando este curso, este diplomado con la Universidad de El Salvador, encaminadas a garantizar en una forma generacional, como pueden ver en la fotografía, a las nuevas generaciones, los jóvenes que todavía les quedan un par de décadas que van a estar con el ministerio, con la experiencia de aquellos que ya estamos un poquito más en el ocaso de nuestra gestión como trabajadores de salud, pero además tomando en consideración el apoyo con otras instituciones como la Asociación de Adultos Mayores, que está coordinada por la PDH, que se está tomando en consideración sus opiniones. Y déjenme decirles que la PDH ha elaborado un informe encaminado de una investigación que ellos han realizado el 2022, cuáles han sido los derechos que han sido vulnerados por las diferentes instituciones en el sector salud. Entonces, en ese sentido, vean de que el ministerio pues está haciendo inversión en el talento humano para mejorar esa prestación de los servicios. En el siguiente pueden ver ustedes, y hacíamos un pequeño recordatorio, ¿bien?, en el cual se hacía ver cuál era la importancia que tenía el tener a una persona adulta mayor en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, y hacíamos ver cuál era ese concepto que nosotros teníamos de una persona adulta mayor, cuál era la relevancia de tener un adulto mayor en nuestra familia, cuál era la relevancia de tener en contacto en nuestra prestación de servicios, llámese unidad de salud, llámese hospital, llámese una clínica especializada en atender a un adulto mayor. Eso es importante. Siguiente, por favor. Sí. Luego no se ve. Yo sí la veo, no la veo. No la ve. En ese sentido, hacíamos ver nosotros la importancia de, como trabajador de salud, como hijo, como hermano, como tío, como nieto, el contar con una persona adulta mayor dentro de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno de la sociedad, de nuestra comunidad. Y además ver nosotros cuál es el objetivo que como ministerio persigue a la hora de brindar estos servicios. Y así poníamos nosotros en consideración los objetivos de esta charla, y era conocer el significado de la persona adulta mayor, los derechos de la persona adulta mayor, y principalmente conocer las implicaciones asociadas a la vulneración de los derechos de la persona adulta mayor. Eso es importante porque la ley, como se lo decía al inicio, el proceso administrativo sancionador de los trabajadores de salud, la ley no lo desarrolla. La ley lo que desarrolla en el último capítulo es el proceso administrativo sancionador para los centros o los hogares de larga estancia, los hogares de día, los comedores públicos,
los dormitorios públicos. En ellos sí existe dentro de la ley el proceso administrativo sancionador que le dio a estas instituciones un año para que hicieran una adecuación de la ley del 2001 con la ley del 2021, que como todos saben la ley entró en vigencia en enero del 2022 del 2021 y le dio un año de gracia para que ellos hicieran una adecuación de su infraestructura, porque a partir de enero del 2022 la ley entra en total vigencia para todo lo que son los hogares y lo que es nuestro servicios de salud. En ese sentido, el proceso administrativo sancionador para el personal de salud lo desarrolla la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes y prestadores de salud. Allí es donde está todo lo que es las infracciones que se pueden cometer y lo que es el proceso, cuál es la sanción que se impone de acuerdo a la infracción que se haya cometido. Que no es el objetivo de la charla, pero sí es importante, como te lo hice en la charla anterior, la importancia de nosotros conocer por lo menos 4 o 5 leyes fundamentales en la prestación de los servicios de salud. En este caso, pues la ley del adulto mayor, la ley de derechos y deberes de las pacientes y prestadores de salud, la Constitución, la norma que va encaminada a garantizar los derechos de nuestras personas adultas mayores. Y así vimos nosotros de que todo, ¿de dónde viene? Anterior a esa, ¿de dónde viene todo esto? Y déjenme decirles de que, ¿cómo se llama? Hay compromisos internacionales de parte del Estado de El Salvador cuando él hace esos convenios con organismos multilaterales, pues ya sea la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Panamericana de la Salud o lo que es la Organización de los Estados Americanos, cuando suscriben convenios que van encaminados a garantizar los derechos de las personas mayores. Es así como vemos nosotros de que todas estas convenciones van encaminadas a garantizar derechos de las personas que han sido vulneradas en momentos de crisis. Así les hacía el comentario que después de la Segunda Guerra Mundial pues apareció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 48 surgieron lo que el doctor Cabrera les explicó, todo lo que son los principios bioéticos, los 4 principios fundamentales y todo lo que lleva la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por El Salvador en el 2015 y que fue aprobada en el 2017-2018 por el Estado de El Salvador y ratificada 2 años después por la Asamblea Legislativa, que al momento es una ley de la República y que sirvió de base para lo que es la actual ley especial de las personas adultas mayores que entró en vigencia en el 2022. Tenemos la Declaración de Brasilia, el Consenso de Montevideo, y déjenme decirle que todos los años el Estado de El Salvador tiene que estar mandando informes en el cual se da a conocer el seguimiento que se les dan a todas estas diferentes convenciones a nivel internacional. Eso es en el contexto internacional. Si nosotros no vemos ya en el contexto nacional, vemos de que hay nuestra ley primaria, que es la Constitución. Sí, en la legislación nacional tenemos nosotros en primer lugar la ley primaria, que es la Constitución de la República, que es recomendable que todo salvadoreño pues la debería de conocer, porque ahí están todos nuestros derechos fundamentales encaminados a garantizar que el Estado no haya un abuso de parte de todos los diferentes organismos del Estado con respecto a la población. Pero también tenemos nosotros otras leyes secundarias como el Código de Salud, el Código de Familia, que van encaminadas a garantizar los derechos. El Código Civil, que es tan viejo, que es de 1860, el Código Civil, y que es el que tenemos actualmente en vigencia, y que de ese código vamos a ver más adelante cuando veamos los derechos y cómo de eso se desprenden responsabilidades civiles que nosotros lo conocemos como demandas y que van encaminadas a resarcir a través de una indemnización esa parte civil. Así que tenemos también el Código Penal, y ya lo vamos a ver también de que hay ciertas acciones u omisiones que nosotros podemos realizar que pueden vulnerar derechos de las personas mayores y pueden ocasionar que nosotros seamos ya sea denunciados o demandados por cualquier persona o institución.
y leyes especiales como lo que es la ley para la protección de los derechos, de los deberes y deberes de los pacientes y personas adultas mayores, la ley especial de los derechos de las personas adultas mayores, y en nosotros lo que es la normativa de atención integral de la persona adulta mayor. Eso por decirles como las leyes que en este momento vamos a tratar de nosotros engranar, que permita verificar si en realidad nuestro personal respeta estos derechos encaminados a la protección de los adultos mayores. Siguiente, por favor. Así vemos nosotros de que de la Constitución, como les hacía ver, miren, el Código Civil, la estructura jerárquica de nuestra legislación, como la cúspide, que es la Constitución, y ninguna ley, ningún reglamento, ninguna norma, ningún memorándum puede ir en contra de lo que es la Constitución, y esa es la importancia, porque cuando el Estado de El Salvador suscribe un convenio o una convención, nuestro representante, llámese el señor presidente, llámese un ministro o cualquier funcionario delegado, cuando él acepta ese convenio, tiene que presentarlo a la Asamblea Legislativa para que esto no vaya a estar en contra de nuestra normativa primaria, que es nuestra Constitución. Y todavía una segunda Asamblea Legislativa diferente a la que lo aprobó, esa lo ratifica para que verifique que no vaya a estar en contra de cualquier articulado de nuestra Constitución. Y es así como nuestro orden jerárquico, primero la Constitución, ya cuando esta convención es aprobada, que se vuelve ley, queda a un mismo nivel de nuestra Constitución. Tenemos las leyes generales o leyes secundarias, que son todos los códigos, y entre las leyes especiales, como la ley especial de la persona adulta mayor, la ley especial como la protección de los derechos de los pacientes y prestadores de salud, la ley especial de vacunas, la ley especial de la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y así hay diferentes normativas. El Código de Familia, que se desprende de lo que es la Ley Procesal de Familia, leyes especiales de todas las formas de violencia contra las mujeres, y es importante tomarlo en consideración porque entre la Ley del Adulto Mayor es una ley especial, pero lo que es el tema de violencia, y si es mujer, se puede apoyar en la ley especial para garantizar esos derechos que tienen las mujeres. Y así tenemos también, como bien lo explicó el doctor Cabrera, todos los principios bioéticos. Para nosotros tenemos una ley especial de ética gubernamental, que es donde está encaminada todos los principios éticos de todos los servidores públicos que trabajamos con el gobierno. La ley de equiparamiento de oportunidades para las personas con discapacidad, que entran no solo las discapacidades, todos los tipos de discapacidades que pueden haber, que están garantizados no solo para la persona adulta mayor, sino para toda la población en general. Esto es importante tomarlo en consideración para que vean toda la legislación que está alrededor de la protección de derechos encaminada a garantizar a nuestras personas adultas mayores esta prestación de servicios en el ramo de salud en particular y en general de todos los derechos que pueda tener trabajo, educación, familia. Es importante porque estamos observando nosotros mucho no abandono, sino es el hecho de que la familia no está asumiendo la responsabilidad en lo que es el cuidado, el trato, la convivencia con nuestros adultos mayores y aquellas familias que, por eso les preguntaba al inicio, ¿qué significa para nosotros como hijo, como trabajador de salud, el tener un adulto mayor en nuestro entorno? Y porque estamos observando que mucho familia de este adulto mayor, aunque esté en la casa, está siendo vulnerado sus derechos en el hecho de que no tiene participación, en el hecho de que no se tome en consideración, principalmente cuando este adulto mayor ha dejado de brindar un aporte económico dentro del entorno familiar y pasa a un segundo plano en cuanto a lo que es la potestad de esa individualidad, de esa autonomía, de esa autodeterminación en cuanto a lo que es cualquier aspecto de su vida en particular. En ese contexto es que vamos a desarrollar la temática. Después vemos nosotros que la siguiente diapositiva es encaminada a lo que es la ley en particular. Y vemos nosotros que la ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor, cuando la busquemos nosotros en internet, tenemos que específicamente poner esta característica. Porque si solo ponemos ley del adulto mayor, nos va a aparecer la ley que fue derogada, que es la del 2001. Cuando nosotros la busquemos, aunque
el portal que está, donde estamos subiendo todos los documentos, ahí va a estar la ley, va a estar la ley del adulto mayor, la ley de derechos y deberes, la constitución y la norma y la presentación para lo que es la parte que nosotros podamos repasar, tanto para nuestro conocimiento, para el examen que se le va a desarrollar. Entonces, lo vamos a buscar como decreto legislativo número 817 del 27 de enero del 2021, que fue publicado en el Diario Oficial del 22 de abril del 2021 en el tomo 431. Esa es la forma correcta de poder buscar la ley en Internet. La ley tiene una estructura de considerandos, 15 capítulos y 122 artículos. Es una ley pequeña, es una ley que está basada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la cual entró en vigencia el 1 de enero del 2022, como les repito, con excepción de la sección 6, que es del capítulo 14, que es lo relativo a los procedimientos administrativos sancionadores para los centros de atención, el cual entrará en vigencia en un plazo de un año, a partir de entrar en vigencia, que era con el objeto de poder hacer una adecuación de lo que tenía la ley del 2001 con respecto a lo que tiene la ley del 2022. En ese sentido es que se dio ese año de gracia para que estos centros de atención pudieran hacer las adecuaciones necesarias que, como hemos visto nosotros, hemos evidenciado de que el año pasado que nosotros hicimos la primer contacto ya para verificar si los hogares de larga estancia habían hecho esas adecuaciones, pues varios hogares pues hasta desconocían esta nueva ley en ese sentido, y ha entrado un poquito de discordancia en el sentido de las adecuaciones necesarias, principalmente en lo que es la infraestructura y la accesibilidad de los servicios en cada una de las áreas en que se desenvuelven los adultos mayores. Siempre es importante que cuando nosotros veamos cualquier normativa, ley, lineamientos, leámoslos considerando. Este es de suma importancia porque aquí en los considerando está la base legal, la base cognitiva en la cual nos permite a nosotros poder evidenciar por qué y cuál es el objetivo de desarrollar esta ley. Como pueden ver, pues primero es nuestra ley primaria, que es la Constitución, en la cual en su artículo 1, como lo vamos a ver, el Estado de El Salvador reconoce la vida humana desde el instante de la concepción. Y eso es importante tenerlo en consideración porque desde ese momento, nuestra población, nuestra persona, esta persona humana, tiene derechos y tiene capacidad de goce. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, este término de capacidad, por el hecho de que es importantísimo que ante cualquier situación o ante cualquier prestación de servicio, tenemos que determinar si este adulto mayor tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio, como lo vamos a desarrollar dentro de un momento. El segundo considerando es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que fue adoptada el 15 de junio del 2015, como se lo dije, y que fue aprobada por el Ejecutivo mediante acuerdo número 1399 del 2016 y ratificada por la Asamblea en el decreto legislativo de 836 del 2017 y publicada en el Diario Oficial número 231 del tomo 417 del 11 de diciembre del 2017. O sea que desde el 2017 es ley la convención y esta ha servido de base para lo que es la elaboración de la ley del adulto mayor que entró en vigencia en enero del 2022. Algo importante tomar en consideración que si la Constitución reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción, estos derechos los mantiene la persona toda su vida. No hay ninguna diferencia en los diferentes ciclos de vida. Los mismos derechos tiene un niño, tiene un adolescente, tiene un adulto mayor en su ciclo de vida. Lo sigue manteniendo igual como cualquier otra persona. En este sentido quisiéramos ya, para adelantar un poquito, lo que es el capítulo 1, que está encaminado ya a ir desarrollando el articulado de la ley. Y es importante tomar en consideración el artículo 1, porque ahí en el artículo 1 está el objeto de esta ley, como lo reza el artículo, dice, la presente ley se considera de interés público y tiene por objeto garantizar, proteger y promover el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona adulta mayor. Esto es importante tomarlo en consideración porque está hablando de derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución, que ya lo vamos a ver. Quiere decir que estos derechos fundamentales son inherentes a la persona, van mucho más allá. Hay los derechos humanos, los derechos humanos son derechos fundamentales, pero todos los derechos fundamentales son derechos humanos. Eso es importante tomarlo en consideración en el hecho de que nosotros tenemos que estarle garantizando a las personas adultas mayores los derechos fundamentales en el ciclo de vida que ellas tienen. Pero lo importante es comprender lo que significa la palabra garantizar, porque nosotros esa garantía se lo brinda la ley. O sea, cuando la persona adulta mayor nos hace las observaciones o nos hace los reclamos, por qué se le ha vulnerado o por qué no se le está brindando un servicio de acuerdo a lo que la ley le está estipulando, en ese sentido, él tiene la garantía porque tiene un documento escrito que le hace ver qué es lo que él tiene que hacer su petición con las entidades a las cuales se está abocando a demandar un servicio en particular. Llámese de salud, llámese educación, llámese trabajo, llámese familia. Déjenme decirles de que, ¿cómo se llama? Muchas veces estamos nosotros en el hecho de que, y eso hay que tenerlo ya en consideración, pero un poquito más adelante, es en el hecho de que estamos acostumbrados que solo el hijo puede demandar al papá. La ley faculta a que el papá pueda demandar a su hijo. Ese adulto mayor puede demandar a su familiar. Y vamos a ver hasta el 4º grado de consanguinidad. No estamos hablando solo del hijo, estamos hablando de lo que son hasta nietos. Entonces, para que vean ustedes de que es algo novedoso en el sentido que la ley lo trae, de poder nosotros brindarle esos servicios al adulto mayor. El segundo artículo hace ver qué es lo que la ley define como adulto mayor. Y lo define como considera al adulto mayor a toda persona que tiene 60 o más años de edad. No son 55, no son 75, sino que de 60 o más años de edad se considera en El Salvador a una persona adulta mayor. Pero lo importante es qué significa tener 60 años en El Salvador. ¿Qué significa desde el punto de vista laboral? ¿Qué significa desde el punto de vista educativo? ¿Qué significa desde el punto de vista social, de la prestación social? ¿Ya? Entonces, en ese sentido es importante cuál es la percepción que nosotros tenemos al tener 60 años. ¿Cómo lo etiqueta la familia cuando uno tiene 60 años? ¿Cómo lo etiqueta la sociedad? ¿Cómo lo etiquetamos nosotros cuando tenemos 60 años? El artículo 3 reza lo que son las responsabilidades del Estado frente a las personas adultas mayores.